Buenas tardes, gracias por acompañarnos en el vivo de hoy. Hoy decidimos hacer un especial dada la coyuntura y cómo se están acelerando algunos tiempos políticos, y esto ameritaba que discutiéramos hoy toda la situación que acontece a partir del juicio con Cristina, de las movilizaciones, y para discutir por qué no solo son chorros, y acá estamos englobando a la dirigencia política en general, a toda la dirigencia política burguesa, porque son peor que chorros en el sentido de su responsabilidad en fundir este país, responsabilidad compartida con el conjunto del empresariado argentino. Y también vamos a hablar un poco en relación con las movilizaciones, con la dinámica política, cómo en su egoísmo y en la búsqueda de objetivos políticos limitados, también avanzan en un sentido político muy peligroso que puede poner incluso al país al borde de un escenario de guerra civil, de emergencia del fascismo, de distintas posibilidades que se van generando a partir que esta dinámica política se desarrolla. Entonces, la idea es empezar a discutir estos temas con Fabiana Lari y conmigo Marina Cabat. Vamos a arrancar con la situación procesal y qué nos dice el juicio a Cristina, no solo de Cristina, sino del conjunto del sistema político argentino y el sistema empresarial argentino. Fabián, ¿querés arrancar vos? Sí, ¿qué tal? Primero saludarlos, ¿cómo están a todos? Gracias por estar acá, gracias por estar en este vivo, que es un vivo que hacemos todos los sábados. ¿Qué tal, Marina? ¿Cómo estás? Saludo. Y bueno, vamos a arrancar. Primera cuestión importante, vamos a ver qué es lo que se le está imputando a Cristina. Mucho se discute, sí, Cristina culpable, ¿qué es lo que se le está imputando? Es importante esto por la gravedad del asunto. Cristina tiene alrededor de 40 causas, en su contra, algo más de 40. Esta es una de las tantas causas. Hubo algunas en que fue sobreseída, que son menores. Esta es importante. Esta es una causa que tiene que ver con la obra pública en la provincia de Santa Cruz, lo que se conoce como la causa vialidad. Tiene que ver con las contrataciones que se hicieron en Santa Cruz, tanto a nivel del Estado nacional como el Estado provincial, entre el 2003 y el 2015. Se trata de además irregularidades en estas adjudicaciones. ¿Qué significa irregularidades? Que se adjudicaron 51 obras a un tal Lázaro Báez, que no era empresario antes del 2003, y de repente se volvió un empresario que además tenía una constructora que se llamaba Austral Construcciones, ¿no? Bueno, en ese lapso de estos años, se le adjudicaron a esta empresa, por decirlo así, completamente nueva, de una persona que, otra vez, no era empresario, pero era amigo de Néstor, 51 obras. ¿Sí? De esas 51 obras, hubo 24 que ni se terminaron. No solamente que no se terminaron, sino que además no se sancionó a Báez por no haberla incumplido, y se le siguió pagando. Con lo cual, digamos, evidentemente, es una irregularidad enorme. Ya de por sí, digamos, debería inhabilitar a todos los responsables para seguir ejerciendo funciones. A ver, pensemos de cuánta plata estamos hablando, ¿sí? Cuánta plata se perdió en todo esto, además de lo que no se hizo para la población. Estamos hablando de un estimado de entre 3.200 y 5.000 millones de dólares. ¿Sí? Esto es lo que, digamos, acarrea. Una cifra impresionante. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Cuál es el vínculo de Cristina con todo esto? El vínculo que tiene Cristina es que su ministro más importante, Julio De Vido, está involucrado en estas operaciones. Recordemos que Julio De Vido fue el ministro más importante de los Kirchner. De hecho,
era incluso más importante en términos de caja que Lavagna. De hecho, Lavagna se va porque no puede terminar de manejar toda la caja porque la manejaba Julio De Vido. Julio De Vido está condenado. Y también está condenado el número 2 del ministerio, que es José López, que fue encontrado tirando bolsos con una ametralladora. Se encontraron entonces mensajes de José López con los asesores de Cristina Kirchner, ¿sí? Básicamente Mariano Cabral y Diego Bermúdez, que son secretarios privados de Cristina, ¿sí? O sea, personal de extrema confianza. Pero además se encontraron mensajes y llamadas de José López con Máximo Kirchner y con Rocío García, que entonces era la mujer de Máximo Kirchner, que en ese entonces no era funcionario, con lo cual no se puede alegar que José López estaba teniendo una relación formal o institucional con el hijo de la presidenta, pero sí Máximo Kirchner era el responsable de administrar el patrimonio de la familia. Entonces, en términos estrictos, cuando estamos hablando, esto tiene más derivaciones, pero para sintetizar, estamos hablando entonces de entre 3.200 millones de dólares y 5.000 millones de dólares. Y pruebas muy contundentes contra Cristina, con una cuestión más importante, que lo trajo a la luz la propia esposa de De Vido. De Vido era el ministro de Planificación, pero toda la plata tenía que pasar por jefatura de gabinete. ¿Y quiénes fueron los jefes de gabinete en ese momento? Alberto Fernández y Sergio Massa. Con lo cual, digamos, esta causa empieza a teñir a el conjunto de la administración actual, con ramificaciones, esto es interesante, en el macrismo. Es claro, y lo puso Cristina sobre la mesa, que además José López tenía relaciones y mensajes de negocios nada menos que con Nicky Caputo, el hermano de Macri. Con lo cual, esta es una causa que tiene unas ramificaciones bastante importantes con esta situación. Se alegan los kirchneristas y una parte de la izquierda, o casi toda la izquierda, que se está tratando de proscribir a Cristina. Se dan cuenta que con este grado de evidencia no podemos decir que estamos ante una especie de arbitrariedad judicial. Pero la proscripción de Cristina es imposible, por varias razones. Primero, este juicio recién empieza y estamos en primera instancia. ¿Qué significa eso? Que en un juicio normal de este tipo estamos de acá por lo menos 5 años, solo primera instancia. Y a esto falta apelación, que seguro Cristina va a hacer a casación, y luego apelación a Corte Suprema. Antes, con 2 sentencias y no 3, un candidato estaba inhibido de poder ser candidato o inhibido para la función pública. A partir de Menem, la Corte Suprema dictaminó que no, que tiene que, digamos, tener todo el recorrido, tiene que ser un fallo de todo el recorrido, incluyendo la Corte Suprema. Por lo tanto, hoy en día tiene que pasar todo esto para que Cristina sea inhabilitada. O sea, tiene que pasar por lo menos 10, 15 años. No sé si Cristina va a estar viva en ese momento. Pero además, suponiendo que hagan un juicio express, un juicio rápido que no se ha hecho en toda la historia de la justicia argentina, y pase por estas 3 instancias y la condene la Corte Suprema. Bueno, para que Cristina pueda ir
presa, hace falta 2/3 de la Cámara de Diputados y 2/3 de la Cámara de Senadores para quitarle los fueros. ¿Sí? Eso evidentemente es imposible. Pero aún que lo hicieran, vamos a tomar lo peor de todo, que lo hicieran, Cristina en febrero del año que viene cumple 70 años. Ergo, le tocaría prisión domiciliaria en su casa de Recoleta. Con lo cual esta idea de que Cristina va a ser proscripta, va a ser inhabilitada, es falso. Sí, es cierto, digamos, que más que por una cuestión de proscripción política o ese tipo de cuestiones, sí le importa a Cristina la cuestión más bien política. Y lo mismo la oposición. Es decir, acá lo que se está jugando es una cuestión más política y, digo, más que una cuestión judicial, institucional en ese sentido, se está jugando más una cuestión política entre Cristina, el peronismo y las internas de la oposición. Y eso es lo que está jugando, y sobre eso se está montando ese escenario, si se quiere, si uno quisiera decir, peligroso. Una cuestión interesante es que, en general, la justicia argentina no ha castigado a los políticos corruptos. Ahora vamos a ver por qué. Simplemente algunos datos. Y es que desde 1980 al 2016, para tomar un periodo de largo plazo, solamente el 2% de los expedientes por corrupción que llegan a la justicia federal, ¿sí?, en este caso de Capital, que es la más importante, solo el 2% de los expedientes llegaron a sentencia de culpabilidad. Y al 2021, del 80 al 2021, solamente el 12% de los casos de corrupción llegó al juicio oral. O sea, el 88% de los casos de corrupción no llega a juicio oral. Es decir, la justicia se hace más bien la tonta con estas cosas. Y en ese sentido va nuestra propuesta, de que esto no puede seguir así. Nuestra propuesta de la formación de tribunales específicos contra la corrupción política, que tengan un trámite rápido, ¿sí?, y que además vayan a la expropiación de todos los bienes por los cuales esta gente se enriqueció. Hay que revisar, bueno, después lo vamos a ver, todo el sistema de compra estatal y organismos descentralizados, y además tiene que haber cierta revocabilidad de los cargos, de los funcionarios, y esta cuestión de que los funcionarios no pueden tener fueros, ni jubilaciones, privilegios, ese tipo de cosas, pero en principio los funcionarios no pueden tener fueros, tienen que estar a disposición de la población y todo su accionar tiene que ser lo más transparente posible. Por ahora esto, sí pensar el tema político. Dijimos que hay un problema político detrás. Y esto creo que es importante. Tiene que ver con el intento de Cristina, por un lado, de posicionarse políticamente, de alguna forma entrar en esa disputa interna en el gobierno. De hecho, es muy interesante. Massa se iba a ir a Estados Unidos a tener una reunión con el fondo y con las autoridades norteamericanas, con funcionarios del gobierno y personal de la oposición. La idea era mostrar una especie de institucionalidad. Obviamente que con esto, obviamente gente del PRO no estaba de acuerdo, gente del PRO sí. Y dentro del gobierno, obviamente, hay una parte que no, que era el cristinismo. Esta situación obliga a recomponer todo eso. No le hace fácil la situación a Massa, no le hace fácil la situación a Larreta. Interesante el tema del vallado. Felipe Miguel, el responsable del vallado, fue excluido de las negociaciones con el kirchnerismo para la desmovilización y fue sacado de la foto de la conferencia de prensa de Larreta, y obviamente el larretismo salió a decir en off al periodismo de que Miguel, por decirlo así, se mandó solo.
Entonces, es evidente que esta movida de Cristina va no tanto por una preocupación, que hay una preocupación de ella judicial, pero más que la preocupación judicial tiene una preocupación política, y cómo recuperar el protagonismo político. De hecho, se puso la gorrita de Cristina 2023, en medio de todo el escándalo. Y esta cuestión de preparar la movilización del 17 de octubre. Más allá de los, digamos, de los paneos que se hicieron de la movilización de ayer, la movilización de ayer fue muy pobre incluso para lo que se puso en juego. Porque, digamos, se hicieron actos en todo el país, en varios lugares, perdón, de capital y de provincia, y después se convocó a todo el mundo a Recoleta. De hecho, por ejemplo, se hacía en La Plata, y con la participación del intendente Mario Seco, que es un kirchnerista. Primero recuerden el último discurso de Cristina en el Senado. Él movilizó también a toda la gente de Conurbano Sur hacia Recoleta, y si uno mira el dron de C5N en Recoleta en el mejor momento, no había más que digamos, uno veía 2, 3 cuadras si uno sumaba las paralelas y las perpendiculares, que es muy poco, es realmente muy poco. Levantaron todo para ir ahí y es poco. Y es poco pensando que ahí está el ministro del Interior, el gobernador de la provincia, los intendentes, que se supone que tienen que mover mucho. Por eso la movilización que está pensada es para el 17 de octubre, o sea, acá un mes y medio, ¿no? Si Cristina tuviera realmente una capacidad de movilización, la movilización es mañana, no de acá un mes y medio. Entonces, ¿qué va a hacer en este mes y medio? Negociar con la CGT, negociar con los intendentes, negociar con los gobernadores, negociar con las organizaciones sociales, a ver qué podemos hacer el 17 y cuál es el sentido. Como digo, se está jugando la interna del gobierno. Esto obviamente es una piedra para Massa, que ya viene haciendo un ajuste, y esto le quita protagonismo, y obviamente esto repercute muy fuertemente en la interna de Juntos, que, por decirlo así, está durmiendo la mona, por decirlo así. Mientras la crisis se desarrolla, el PRO obviamente no encuentra una dirección, y esa falta de dirección va de alguna forma corroyendo a Juntos por el Cambio, ¿no? Sí. Sí. Ahí, Fabián, una cosa que es interesante, que es cómo el kirchnerismo logra mucho con poco. O sea, moviliza poco. En Capital levantó Parque Lezama. Parque Lezama es un espacio amplio donde si vos llevas poca gente se nota. En cambio, levanta Parque Lezama, concentra todo en Recoleta, con calles angostas que permiten tomas, pero con qué poco construye un hecho político el kirchnerismo, ¿sí? Con un poco de gente, con 3 cuadras de gente en calles angostas y tirar unas vallas, construye un hecho político que el kirchnerismo venía preparando a nivel mediático, y todos sabemos que si hay algo que el kirchnerismo maneja bien, es todo esto de generar clima en los medios, y uno puede ir rastreando cómo se construye esto, y cómo también en el medio de las internas dentro de la oposición, el seguidismo kirchnerismo de la izquierda trotskista, otras cuestiones, con muy poco, también en el ámbito ideológico, el kirchnerismo construye, y cómo va en un increyendo desde finales de julio, que uno puede ir siguiendo los hashtags, las noticias de los diarios, incluso las series en discusión, porque si uno ve donde empieza uno de los momentos donde empieza a cobrar temperatura esto, tenemos a finales de julio que se estrena Santa Evita. Santa Evita es una serie que se estrena con un timing para todo este proceso que es de relojería suiza, ese timing. Porque uno de los primeros que empieza a poner en escena esta idea de a Cristina quieren proscribirla es Grandinetti, que en las primeras entrevistas que le hacen sobre su actuación, el estreno de la serie, empieza la equiparación de la figura de Evita
con Cristina y sacan los titulares de a Cristina quieren proscribirla. Y esto es muy interesante porque una de las cuestiones es cómo esa serie juega incluso adentro de la interna del peronismo, porque no es una serie peronista, ni siquiera es tan solo una serie kirchnerista, es una serie cristinista en todas las letras, ¿sí? Y ahí es muy interesante incluso cómo se mata un mito para crear otro mito. Se mata el mito de la Evita Montonera, que estaba fundado en, entre otras cosas, la idea de una Evita que salía el 17 de octubre a recorrer las barriadas para liberar a Perón, y ahí se mata ese mito montonero y se levanta un dato de la verdad histórica, que es Eva Perón escribiéndose cartas con Perón, pensando en renunciar, casarse, irse a vivir al sur. Se mata ese mito para crear otro mito, que es el mito que le conviene hoy a Cristina, que es una Evita independiente de Perón, una Evita enfrentada a Perón. La muestran enfrentada a Perón por la cuestión del voto femenino, cuando el voto femenino es algo que impulsa el peronismo, Perón, legisladores peronistas, y muy al final Eva Perón entra en esa campaña, ¿sí? Una campaña que no tiene realmente oposición porque es, el voto femenino era algo que ya esas instancias todos querían, y Perón lo quería especialmente por una forma de aumentar sus votantes, pero la imaginan a Eva Perón no solo protagonizando esa campaña, que es falso, Eva Perón por ese momento estaba más paseando por Europa saludando a Franco y todo eso, sino que la imaginan a ella peleada con Perón para impulsar esta campaña. Incluso toda la serie donde el personaje de Grandinetti, que parece que para lo único que lo pusieron es para después sacar las entrevistas posteriores, hablar de la proscripción de la supuesta proscripción de Cristina, ahí lo que uno ve es un Perón completamente deslucido desde lo actoral, pero que le conviene al cristinismo con este mito que viene a reforzar esta serie de una Evita verde, una Evita feminista, una Evita que parece una figura política tan grande que se come a un mismo Perón completamente deslucido. Y que va en la línea de esta de jugar a Cristina en el rol central, ¿sí? Algo que salió después con su tuit Larroque a resaltar cuando tuitea, bueno, sin Cristina no hay peronismo, ¿sí? El rol central de Cristina en el peronismo y su y lo que vimos este día de tratar de centralizar y tratar de ponerse en el rol central, incluso si hiciera falta, como aparece en alguna de sus declaraciones, incluso si hiciera falta, tirándole, ¿sí? Hundiéndolo incluso a Néstor, en el sentido de, bueno, yo declaro declaraciones de Cristina tras el juicio y decir, bueno, acá hay, la Argentina se mueve así, ¿sí? Esta cuestión sistémica, pero no para combatirlo, sino para, esto es una verdad que todos conocemos y todos aceptamos, la Argentina se mueve así. Néstor se reunió con Magneto, si quieren investigarlo, así como Macri entregaba al padre, 2 semanas después de que murió el padre, sale con declaraciones sobre la participación de su padre en la estructura, ¿sí? De corrupción de la obra pública, de los negocios kirchneristas. Cristina lo entrega a Néstor, y que está girando todo eso en torno a este juego de la centralidad que busca tener ella y la subordinación que busca ella de todas las estructuras peronistas. Y sale a construir esto, bueno, desde explotando esta serie a estas campañas de hashtag que vienen, ¿sí? No se metan con Cristina, toda una serie de cosas que se vienen sucediendo y que
Luego recién aparecía ahí en imagen, una fotito maravillosa, maravillosamente lamentable, ¿sí? En la facultad donde Fabián y yo trabajamos, ¿sí? En Filosofía y Letras de la UBA, donde se sacó una declaración del Consejo Directivo, ¿sí? En defensa de Cristina, y tras votar esa declaración, ¿sí? Se sacan esta foto, ¿sí? El Consejo Directivo tiene incluso por estudiantes una representación de la izquierda, y esa izquierda trotskista se abstiene en esa votación. Pero abstenerse en alguien que, en una declaración que busca intervenir en la justicia, ¿sí? Impedir que se juzgue un hecho de corrupción, es dejarlo pasar. Porque si vos votabas en contra de esto, no, ni siquiera decías que Cristina vaya presa, decís que la justicia siga su camino. En cambio, no, se deja pasar esta avanzada, estas campañas de prensa, ¿sí? Que van de la mano de otras movidas, ¿sí? Y que tienen antecedentes. No nos olvidemos que cuando Moró, ¿sí? que había intervenido en el juicio a Lula, viene a dar clases, pensaba dar una charla en la Facultad de Derecho, hay una movida por la cual desde espacios institucionales hasta el propio sindicato docente de la UBA salen a rechazar que él hable. Ahora, cuando Vudú, ya condenado con sentencia firme, quiere dar una charla, se lo defiende desde esos espacios institucionales, universitarios y también sindicales dominados por la izquierda trotskista. Entonces, con estas cosas, con estos elementos, el kirchnerismo va construyendo estos operativos de prensa que le permiten con muy poco hacer algo. ¿Por qué digo con muy poco? Porque bueno, tienen colonizado de alguna manera direcciones universitarias, institucionales, cuentan con el apoyo del trotskismo que actúa como seguidismo, le deja pasar las cosas, pero después también genera movidas en prensa realmente vaciadas, que son cortinas de humo. Por ejemplo, salió en Infobae la noticia de 2.000 científicos y docentes de la comunidad científica universitaria, el CONICET y universidades públicas, salieron a apoyar a Cristina y a criticar su proscripción. ¿Qué son 2.000 firmas en el sistema científico universitario argentino? O sea, se supone que somos 170.000 docentes universitarios, por lo menos 20.000 cargos de investigadores asociados al sistema de CIT, de CONICET y otras instituciones. Estamos hablando de 200.000 puestos de docentes, investigadores, y te sacan una noticia porque 2.000 firmaron algo. Cartas de, nosotros mismos lo hemos movido, impulsado, cartas de reclamos por salario, generados no por el poder y las instituciones y gente que está dirigiendo estos lugares, sino por científicos autoconvocados, generaron el doble de firmas pidiendo aumento de salario. 2.000 firmas no es nada. No es el 1% de esa comunidad científica educativa que dicen que los respalda. Pero, sin embargo, consiguen estos titulares, consiguen estos elementos, generando mucho humo con poco, ¿sí? Así como era poca gente en las calles, hay pocas firmas en un sector que en un momento sí dio mucho apoyo al kirchnerismo, ¿sí? En un sector que en algún momento
dio un apoyo importante al kirchnerismo y que no lo está dando en este momento, ¿sí? Y que es importante que eso lo pongamos en cuestión, porque no se escuchan muchas voces. Cierro esta partecita comentando un par de cosas de los comentarios y así sigue Fabián. Nos preguntaba Horacio Miranda, ¿por qué la izquierda, yo aclararía, la izquierda trotskista, no toda la izquierda, nosotros no? ¿Sí? ¿Por qué la izquierda trotskista, ¿sí?, no ve el juicio de vialidad como una oportunidad de que caiga no solo el kirchnerismo, sino el conjunto de la burguesía argentina? Por su ceguera política, por su incapacidad de tener una política verdaderamente independiente, porque no tienen un programa, no tienen un proyecto. Vía Socialista tenemos un proyecto, Argentina 2050, ahí están los links debajo del video, descarguen nuestro proyecto a mediano plazo, las medidas más puntuales para la coyuntura. Entonces nosotros sabemos qué hacer. La izquierda trotskista lo único que aspira es hacer oposición electoral. Y entonces, y bueno, quiere sostener de alguna manera ese status quo que le permite situarse como oposición electoral. Nosotros no, queremos profundizar esta crisis judicial, que caigan todos los corruptos, ¿sí?, de un partido y de otro, que salte toda la pus de la economía argentina, el empresariado, y que podamos operar sobre eso, que podamos reconstruir sobre eso, ¿sí? Y ahí Marcelo preguntaba, bueno, ¿cuál es el rol de la izquierda? Bueno, el rol de la verdadera izquierda, ¿sí?, es el rol que Vía Socialista intenta tener, por eso sacamos este vivo especial hoy. Esto hay que denunciarlo, hay que desenmascarar todas estas mentiras del kirchnerismo, como esta idea de que la comunidad científica apoya a Cristina y está en contra, acepta la idea de que si Cristina va presa o es juzgada es proscripción política, ¿sí? Yo mencionaba antes a Vudú. No es lo mismo un político preso que un preso político. Esa es la confusión que busca establecer el kirchnerismo y que ya generó antes cuando trató de defender a Vudú como un preso político. Vudú no era un preso político, era un político preso. Y todos los políticos corruptos tienen que ir presos y tienen que ser expropiados, tienen que devolver el dinero, ¿sí? Bueno, eso respecto a los comentarios, ¿sí? Queríamos hablar un poquito más de el alegato de Cristina y cómo involucra más gente del arco político. ¿Qué nos dice del sector empresarial? Fabián, ¿querés seguir con eso? Dale. ¿Vos? Sí. Hay una cuestión ahí importante que tiene que ver con un clima progre que se arma en torno a la defensa de Cristina y no se tiene en cuenta de defensa de qué. Cristina no se la está juzgando por haber hecho una huelga, no se la está juzgando por haber hecho un piquete en defensa de los trabajadores, se la está juzgando por haberse robado, como dije, entre 3.200 millones de dólares y 5.000 millones de dólares. Por eso se la está juzgando. Y se la está juzgando con los mensajes que le mandaba José López, que ella misma reconoció que es culpable, a sus asesores privados, a su hijo y a su nuera, que administraban sus bienes. Por lo tanto, y mensajes, no mensajes privados de cómo estás. Mensajes, por ejemplo, sobre los tramos que se tenían que construir, con lo cual ya es una irregularidad, porque el hijo de Cristina no era funcionario. Por lo tanto, el número 2 del Ministerio de Planificación no tiene por qué consultarle a un privado, en este caso el hijo, cuántos metros de pavimentación hay que hacer con la empresa de Baez. Ni tiene que avisarle José López al hijo de Cristina Kirchner si van a despedir a todos de la empresa Austral Construcciones ahora que perdió el kirchnerismo. O sea, si van a dejar gente en la calle. ¿Qué tiene que ver Máximo con eso? ¿Y qué tiene que ver el ministerio
con lo que hace un privado, entre otras cosas. Entonces, acá la cuestión es que estamos juzgando un delito muy grave en contra de la clase obrera. Porque gente que se está enriqueciendo con plata de la clase obrera, pues es la plata de los impuestos que le cobran a los obreros. Una cosa más, ella hizo un descargo. El descargo básicamente de lo que dijo es, no soy la única. Lo cual es gravísimo, porque está diciendo, sí, soy yo. Yo quiero agregar una cuestión, porque ella dijo, ojo que José López se escribió con Nicky Caputo. Entonces vos lo que me estás diciendo es que vos sos cómplice de Macri. Con lo cual, cuando vos decís, el macrismo viene por mí, o le estás diciendo al macrismo, no te metas que vos entrás también porque estamos juntos. Hay otra cuestión importante que Cristina nos dice en su alegato, y que salió muy poco en la justicia. Los mensajes de José López no se limitan a Nicky Caputo, a Máximo Kirchner, a los asesores privados, a todo eso. También tiene, por ejemplo, un gran vínculo con otra pata de todo este negociado, que es la UOCRA. Tiene una gran cantidad de mensajes con Gerardo Martínez, directamente. Y acá, digamos, obviamente eso Cristina no lo dice, pero está mostrando que la trama va incluso más allá de Cristina, va más allá del kirchnerismo, va más allá del empresariado, sino que incluye a lo que llamamos la burocracia sindical, o llamaríamos esa burguesía sindical. Una trama mucho más oscura. Una trama que incluso va más allá, abarca todo lo que llamamos el Estado negro, que tiene que ver con el aparato represivo, pero también los servicios de inteligencia, todo el aparato judicial también, que salió con la famosa, no sé qué tan famosa, pero la causa Escapolán, la causa de Claudio Escapolán. Muy breve. ¿Por qué salió la causa de Escapolán? Por dos motivos. Primero porque ahí se utilizó la figura de asociación ilícita que, a pesar de una gran evidencia, no prosperó. Y es evidente que puede ser que la causa de Cristina por asociación ilícita no prospere, pero no porque no haya prueba de su corrupción, sino porque la están acusando de una figura difícil de probar, como dijo Miguel Pichetto. La causa Escapolán, voy a ser breve, alguien pregunta, ¿nos extendemos? Se trata de una banda de fiscales y comisarios y cuerpos de inteligencia dedicados al narcotráfico y a la cobertura, obviamente, del narcotráfico. En esa causa está metido el kirchnerismo, el macrismo y Massa, casi directamente a través de Malena Galmarini. Porque además esa banda opera en zona norte. ¿Sí? Es una causa que también se está usando como un elemento para apretar a esta causa de vialidad. ¿Sí? Es decir, hasta ahora el conjunto, incluso el kirchnerismo, vino encubriendo esta causa de Escapolán. Claudio Escapolán, recordemos que es una causa que se excusaron de tratarla 12 jueces. ¿Sí? Aparece, y lo que estamos viendo acá es una especie de guerra de mafia de un Estado que opera obviamente a espaldas nuestras. Y vemos incluso que esta denuncia de Lofer es mentira. Por ejemplo, en esta causa Escapolán está metido el juez Borinsky, que es un juez de casación. El juez Borinsky, todo el mundo sabe que es amigo de Macri. Pero el juez Borinsky fue quien instigó al tribunal que desvinculó, que sobreselló a Cristina Kirchner en la causa dólar futuro. ¿Sí? Bueno, básicamente, ustedes saben, Borinsky
con relación con los jueces Ana María Figueroa, perdón, Daniel Petrone y Darío Barroetaveña, que absolvieron a Cristina en una causa del dólar futuro. ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Cuál fue el argumento de Borinsky? Que tenía ramificaciones para el caso, para el gobierno de Macri. Es interesante cómo aparece, cuando empezamos a tirar de la piola, empezamos a ver cómo entran todos en esto. Y como digo, las declaraciones de Cristina simplemente tienen, primero, yo no fui sola, bueno, es cierto, pero fuiste, o sea, te estás entregando. Dos, ya es una cuestión procesal, no sé si tiene mucho sentido, pero ella dice que ya la juzgaron, en realidad lo que apareció es evidencia nueva, que básicamente todos estos mensajes de José López es evidencia nueva y por lo tanto aparece, digamos, una nueva la causa se renueva, además hay otra figura legal, no importa, son tecnicismos. La cuestión es que esta evidencia es una evidencia que ella no respondió. Y después hay una cuestión interesante que tiene que ver esta cuestión con el título de la charla. Y que es esta cuestión de peor que chorros. Porque no es simplemente que son chorros. Esto funciona así. Acá no se trata simplemente de políticos, gestores del capital, que obviamente tienen cierto poder, porque de la firma de ellos depende que un empresario gane millones o lo gane otro, y entonces obviamente esa firma no sale gratis. Que eso está. Pero también está un conjunto de entramado empresarial. Empresarios que dependen del favor del Estado. ¿Por qué? En primer lugar, porque no tienen la capacidad para competir, y esto queda claro en el caso de Lázaro Báez, es decir, no puede hacer las obras públicas, si la mitad de las obras no las hace, y se lleva la plata. Que no es el único caso. De hecho, digamos, también tenemos este tipo de casos donde está metido Techint. Y uno dice, no, Techint es una gran empresa. Bueno, Techint también participa de lo que se llama del Club de la Obra Pública. Techint, Bulgeroni, digamos, Benito Roggio, todo lo que en su momento se llamó la patria contratista. Y no es raro que funcionen así en la cuestión de obra pública, es decir, básicamente obteniendo el favor y el subsidio del Estado, porque ellos son básicamente parásitos no ya por capitalistas, sino incluso dentro de lo que uno llamaría el universo de capitalistas, son parásitos, pues son empresarios que no pueden operar, no pueden llevar adelante las obras que se comprometen. Y no pueden llevarlas adelante con la eficiencia requerida por la media de los capitalistas. Y obviamente todo eso lo pagamos nosotros. Y eso es parte de un sistema general. Si uno mira, por ejemplo, las transferencias del Tesoro bajo el gobierno de Cristina, nos encontramos con que el 77% de, digamos, esas transferencias se hacen a los empresarios, lo que se llamaría transferencias a sectores económicos. Bajo el macrismo, esa cifra, por lo menos hasta 2018, llega al 90%. ¿Sí? Si uno lo compara incluso con el gasto social, como ya dice, bueno, son los planeros. El gasto social es el 30% del subsidio del Estado a los empresarios. Entonces, un conjunto, una clase social, unos empresarios que viven del Estado más allá de la obra pública, por diferentes subsidios, por el trabajo en negro, por la precarización, por planes de programas de promoción industrial, es decir, por proteccionismo, por toda esa batería de transferencias. ¿Por qué no van a seguir viviendo del Estado en cuanto a la obra pública?
Si ellos en términos económicos reciben una cantidad de transferencias económicas y eso no se redunda en una productividad, en un país productivo, en términos en el ámbito privado, salgamos de la obra pública, si estamos subsidiando empresas que no funcionan, ¿por qué en la obra pública eso va a funcionar? No, sigue la misma lógica. Entonces, aquí, a menos que nosotros cambiemos esta lógica de funcionamiento, que dejemos de subsidiar a esta gente, a esta clase social otra vez, porque no se trata de uno u otro. Estamos hablando de un conjunto de empresarios, de una clase social y de una dinámica de funcionamiento, de una forma de funcionamiento. Hasta que no cambiemos esa forma de funcionamiento, van a seguir apareciendo este tipo de casos en uno o en otro gobierno. Ahí la cuestión es, bueno, ¿cómo hacemos para cambiar esto? ¿Cómo hacemos para que el Estado no tenga que estar subsidiando? A ver, Marina, si ahí me ayudás. Bueno, ahí lo primero es cortar todos los subsidios, o sea, cortar todos los subsidios que se dan a los empresarios por la vía directa o indirecta, créditos a tasas negativas, no cobrar impuestos, permitir el trabajo en negro y después terminar de completar lo necesario para la subsistencia de la obrera vía asignaciones. Todos esos son subsidios también que se suman que el Estado le da al empresariado. Todo eso tiene que cortarse. Lo mismo, si yo tengo que subsidiarte para que vos hagas una tarea para el Estado, lo lógico es que sea el Estado mismo el que encare en sus manos la obra pública, que encare en sus manos la actividad económica. Entonces, este rol del Estado es lo que nosotros planteamos como central, porque la matriz, ¿sí?, la base de la corrupción de este sistema es el Estado no haciendo nada y terciarizando en empresarios, que son empresarios porque viven de concesión del Estado y porque el Estado los subsidia, trabajando sin los subsidios del Estado, sin las concesiones del Estado, no podrían ser empresarios. Entonces, ¿para qué el Estado tiene que tercerizar en ellos? ¿Sí? Y generar todos estos mecanismos de corrupción. El planteo de vida socialista es que el Estado tiene que tomar en sus manos, en forma directa, toda la actividad productiva que el Estado pueda encarar. ¿Sí? Entonces, actividad que ahora se concesiona y que el Estado puede realizar directamente, la tiene que realizar el Estado. ¿Sí? Esto va a permitir mayor escala, mayor planificación. Y no solo esto en relación a lo que es la obra pública, sino a un montón de otras esferas, donde el Estado hoy, como decía antes, directa o indirectamente está subsidiando a la burguesía, ¿sí?, sin obtener las ganancias. Pensemos todos estos mecanismos que yo decía, ¿sí?, y el Estado no obtiene la ganancia, pero sin embargo está financiando todo el tiempo. Doy un ejemplo que va a salir en el próximo Aromo. Las curtiembres. Las curtiembres, si hay un sector que ha recibido subsidios en la Argentina, son las curtiembres. ¿Sí? Se les ha provisto de cueros a precios muy baratos, perjudicando incluso a los consumidores obreros, porque se les facilitaba el cuero más barato a la curtiembre, con limitaciones a exportar los cueros sin curtir, elevando el precio de la carne. Subsidio para las curtiembres. Se le permitía echar todos los desechos que quisieran al riachuelo y así se contaminó centralmente el riachuelo. Y eso es otra forma de subsidio, porque la empresa contamina, no gasta en limpiar los efluentes que tira, y después el Estado tiene que ir a limpiar. Ahora el Estado está construyendo un parque industrial con toda una planta de tratamiento de efluentes.
Ahora, ¿quién lo está pagando? El Estado, con créditos que vamos a pagar todos nosotros. Ahora, cualquier fábrica, parte del tratamiento de los productos, ¿sí?, de sus residuos, es parte de la fábrica, es parte de su inversión. Bueno, si eso la fábrica no lo hace la Curtiembre y lo pone el Estado, y bueno, vamos a una empresa mixta, donde el Estado es parte del dueño del capital y parte del dueño de la ganancia de ahí. Entonces, el eje de Vía Socialista es el rol del Estado en la planificación y que el Estado, en esas empresas estatales, porque hay que tener mucho cuidado con lo que pasó Somisa, donde Somisa vendía muy barato a las empresas industriales y perdía plata Sumisa, porque era otra forma de subsidiar a las empresas privadas, donde el Estado sea el eje de la acumulación y no un mecanismo para que acumulen los privados, ¿sí? Entonces, terminar con esa obra pública y la patria contratista y las empresas subsidiadas poniendo eje en un Estado productivo. Y ahí muchos me van a decir, bueno, pero ¿qué vas a hacer para evitar la corrupción en el Estado? Y ahí había algunos que preguntaban por qué proponemos, ¿sí? Manuel 2909 decía, ¿qué proponemos para la justicia? Bueno, ahora vuelvo sobre lo que proponemos para la justicia, pero una de las cosas para acabar con la corrupción es que el Estado se haga cargo de todas las actividades que puede realizar. Y me van a decir, ¿por qué no va a haber corrupción ahí? Y porque el planteo de Vía Socialista es, el control de eso lo tiene que tener la oposición. Si Vía Socialista gobierna, le dan la fiscalización de la obra pública a la oposición. El control de todos los negocios del Estado a la oposición. Es la única manera de controlar y garantizar de que no haya corrupción, ¿sí? Esa es parte de nuestras propuestas, lo tenemos ahí por escrito. Y para el inmediato, obviamente lo que estamos planteando son tribunales especiales para que haya juicios express sobre los casos de corrupción. Porque nosotros, el Estado tiene posibilidad de un gigantesco desarrollo de empresas públicas en áreas claves, en áreas competitivas. Doy un ejemplo, una de las pocas empresas estatales que da ganancia es una empresa que genera energía nuclear. Ahora, nosotros eso lo tenemos subdesarrollado dentro de los países que tienen energía nuclear, somos el que menos la usa. Es como tener una Ferrari y no sacarla del garage. Entonces nosotros decimos, se puede invertir en sectores como energía nuclear, farmacéutica, donde el Estado desarrolle sectores de punta, ¿sí?, y nos permita obtener divisas, salir de la dependencia exclusiva del agro para esto, lo mismo para la minería, generar alguna empresa al estilo de lo que fue Codelco en Chile. Bueno, y eso que lo monitoree la oposición, porque nosotros no queremos un Estado corrupto, ¿sí?, queremos un Estado eficiente. Y esa transparencia es parte de la transparencia por la que tenemos que abogar. Y es importante, nos preguntaban antes por el rol de la izquierda, es importante que esto seamos claros. Porque en la izquierda no somos ladrones y entonces no podemos estar mezclados con ladrones, ni podemos defender ladrones. Por eso queremos que este juicio avance y que avancen todos los juicios, ¿sí? Y ahí es muy importante, ¿sí?, este elemento, cómo podemos financiar esto, ¿sí? Y ahí el elemento de los juicios y de cobrarnos y expropiar tiene un rol central. Fabián, vos tiraste algunas cifras, pero se escuchan poco. Yo creo que tenemos que, antes de abrir a ir más a los comentarios, recalcar estos números en torno a cuáles son los recursos que se están desperdiciando por corrupción, que son recursos creados por la clase obrera argentina, porque la riqueza del país, ¿quién la crea? La creamos los trabajadores. Entonces, la riqueza que los trabajadores creamos se está despilfarrando en la corrupción, y con eso hay muchas cosas que podríamos hacer. Empresas farmacéuticas, centrales nucleares, ¿sí?, computación, hay muchos proyectos que tenemos en Vía Socialista y hay recursos. Fabián, vos tenés los números. Yo básicamente tengo
me parece que yo tengo dos números que me parecen importantes, que tienen que ver con las transferencias que se hizo al sector privado bajo el gobierno de Cristina. Y son 18.000 millones de dólares. 18.000 millones de dólares que se transfirieron bajo el gobierno de Cristina a los empresarios. Con el resultado que tenemos. Es decir, recordemos que en el 2015 estuvimos en el default, ¿sí? Con un banco central prácticamente quebrado. Ahora, pensemos qué podríamos hacer con esos 18.000 millones de dólares. Hacer todo el gasoducto que nosotros necesitamos para poder tener un gasoducto y la planta de licuefacción, para poder no solamente tener, sino poder exportar gas licuado. Habíamos hecho un cálculo que salía 8.000 millones de dólares. Bueno, con 18.000 millones de dólares, bueno, 5.800, me equivoqué. Era 5.800, 8.000 era creo que lo que gastamos en importaciones. Con eso, ¿cuántos gasoductos podemos hacer? Porque acá estamos hablando de uno, ¿sí? ¿Cuántas obras públicas podemos hacer? Hay mucho dinero. El gobierno de Macri es más pródigo todavía, porque en menos tiempo transfirió 16.500 millones de dólares a los privados, a la economía privada. Eso es una cifra muy importante. Como dijimos, solamente en causa vialidad estamos hablando de 3.200 y 5.000 millones de dólares. Solamente causa vialidad, que es una de las 40 causas que tiene Cristina. Mauricio tiene 10 causas, ¿no? Es decir, pensemos que en cada una de esas causas estamos hablando de una, digamos, no tenemos todavía porque no se han develado las cifras de esas causas, pero calculemos que estamos en esas cifras más o menos, ¿no? Es decir, solamente con un solo empresario en Santa Cruz tenemos esa cifra. Santa Cruz, que no es una gran provincia. Pensemos todas las obras públicas en todo el país, en provincias todavía más importantes, ¿sí? Y en años que van todavía del 2015 hasta la actualidad, que son ya 7 años. Entonces, ahí tenemos un cúmulo muy importante. Yo quería hacer una cuestión sobre el tema Lofer y ese tipo de cosas, porque sobre todo salió acá, y hay un aporte que me parece muy interesante de Pablo Bonavena. Me parece que la cuestión del llamado Lofer está siendo utilizado una reflexión muy general para defender una cuestión muy particular. ¿Qué significa el tema del Lofer? Bueno, es evidente que la justicia no es ajena a la lucha de clases y no es ajena a la lucha en el seno de la burguesía, ¿sí? Es decir, la justicia no es prístina para nadie. Eso está claro. De hecho, si nosotros agarramos la justicia, la vamos a poner al servicio de la clase obrera. No va a ser una justicia neutra en un sentido social. Es decir, va a tratar de beneficiar al conjunto de la clase obrera, ¿sí? Ahora, este argumento de que la justicia está, por decirlo así, politizada, es decir, es un coto de caza de las clases y de las fracciones de clase y de las alianzas políticas, no se usó cuando la justicia le abrió una causa a Menem. No se usó cuando la justicia abrió la causa de la Banelco. No se usó cuando le abrió una causa de la Rúa por matar gente. No se usó cuando se abrió la causa por Mariano Ferreira. Y no se usó cuando se abrió la causa al comisario Santos por los 33 muertos en Plaza de Mayo. O sea, en ese momento nadie dijo Lofer. Y también había Lofer. Es evidente que había una fracción, salvo que uno diga que en ese momento la justicia está en manos de la clase obrera, es obvio que en ese momento había una interna burguesa por la cual una fracción decía, bueno, larguemos esto, presentemos a esta gente. O cuando se juzgan a los militares. Uno dice, este juicio es incompleto, este juicio digamos, no va al corazón de la cuestión, la clase responsable no está siendo puesta en el hoyo, todo lo que quiera. Pero nadie va a decir
dejemos esto en el olvido. Nadie va a decir, absolvamos a Videla, porque su juicio es producto de una interna. Entonces, ese argumento de la cuestión de las internas políticas en el tema de la justicia, hay un punto en el cual uno lo puede hacer como un análisis, por decirlo así, más general, pero no corresponde como consigna. Como consigna corresponde, vamos hasta el fondo. Sí, hay una cosa para agregar, Fabián, en este punto. Cuando vos decís, no se aplicó el argumento del lawfare ni con la causa de Banelco, ni con Menem. Acá hay un elemento que aparece con el kirchnerismo, aparece con el PT en Brasil muy fuerte, que es la idea de los populismos como nosotros diríamos bonapartismo, pero bueno, para que se entienda en general, de los populismos como un grupo, un sector político inimputable, ¿sí? Que o progresistas, aparecen como progresistas, aparecen como los dueños de la democracia, y ir judicialmente contra algún dirigente político de esos partidos es ir contra la democracia. Y la noción de golpe blando que se acuñó para el caso de Brasil y para Lula, y que aparece incluso agravado en el caso argentino con toda la historia del peronismo, donde la historia de proscripción del peronismo aparece como un elemento donde el peronismo no puede ser juzgado. O sea, a partir de el hecho histórico del golpe militar del 55, la proscripción del peronismo posterior y los juicios que hizo el gobierno militar a personal político del peronismo, que eran juicios, algunos por elementos políticos, otros por causa de corrupción y otros por juicios hasta de represión al movimiento obrero y casos de policías que torturaron a dirigentes políticos de izquierda, dirigentes del movimiento obrero. Todos ellos fueron en su momento después indultados, metidos en la misma bolsa, y a partir de ahí aparece la idea de que cualquier personal, empresario, policía, dirigente político, peronista, que es juzgado, tiene una intención política de proscripción al peronismo, y entonces ellos no pueden ser nunca juzgados. Y en ese sentido hay una pretensión de inimputabilidad, ¿sí? No podemos ser juzgados nosotros. Y ahí por eso yo decía cómo jugaba con el elemento de victimización y el timing que hubo y la campaña muy fuerte que hubo. Fueron 2 semanas que el hashtag Santa Evita estuvo ahí en el top 10, y uno ve cómo hay una operación de prensa y un tratar de jugar con esa historia para establecer esa idea de: si a mí me quieren juzgar, es un ataque político, y si no querés hacer un ataque político al movimiento popular, a la democracia, etcétera, directamente te tenés que abstener de cualquier juicio, sea mediático o sea en los tribunales. Sí, es interesante porque hay una doble vara. Es decir, cuando se destituye a Dilma Rousseff por un hecho de corrupción, y lo mismo se le pone preso por un hecho de corrupción, después el tema de los problemas procesales del juez Moro son otra cuestión para discutir. Es un golpe blando porque la justicia no puede destituir un presidente. Ahora, cuando se destituye a Kuczynski en Perú y a Vizcarra, cuando lo destituyen por hechos de corrupción, es un triunfo popular contra la corrupción, igual que con Collor de Mello en Brasil. O Rajoy, que es destituido por hechos de corrupción. Entonces, cuando Rajoy es destituido por hechos de corrupción, es un triunfo popular. Pero si Lula es preso por corrupción, no, eso es lawfare. Lo cual muestra ya un grado de arbitrariedad y capricho muy irracional.
Y es un elemento en el cual la izquierda trotskista ha seguido a rajatabla, tanto acá como tanto con Brasil, en otros países, ha seguido el discurso de estos gobiernos populistas, aceptándole ese discurso de si me atacan a mí es un ataque al campo popular, si me atacan a mí es un ataque a la democracia, sin escuchar la demanda popular de acabar con la corrupción. Entonces, si vos no escuchás la demanda popular de tenemos que acabar con la corrupción, no nos podemos estar nosotros muriendo de hambre mientras que otros se hacen ricos a nuestras espaldas, eso es el reclamo popular. Y si la izquierda le da la espalda a ese reclamo popular busca otro cauce. Y ahí el crecimiento de Bolsonaro, ahí el crecimiento de Milei. Y entonces la izquierda debe encarnar este reclamo, debe hacerse cargo y debe tratar de intervenir ahí con total independencia de todas las fracciones burguesas que están en pugna y no tener y no tener miedo de que, bueno, esto es una interna burguesa. Sí, yo opino desde el lado de la clase obrera pidiendo que vayan todos presos y que todos devuelvan la plata. Sí, me parece que la izquierda, en este caso me parece que nuestra propuesta en ese sentido superadora, tiene que interpretar el clima ambiente y poder dar una solución a ese clima ambiente. Porque ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué esta crisis? Esta crisis es por una ruptura entre la población y la política, por decirlo así, la política burguesa. Es decir, el mar de fondo de todo este problema es por decirlo en términos muy técnicos, si le quiere, una crisis de hegemonía, es decir, una incapacidad del conjunto de los partidos que representan la burguesía de, por decirlo así, representar a la población. La población no se siente representada. Anda un clima de que se vayan todos, expresado en diferentes formas, en la abstención electoral, en el voto, digamos, en la no participación, en el voto a Milei, ¿no? Y eso que aparece, eso que está por detrás, es un poco lo que impide a los partidos tener cierta disciplina, por eso la crisis en el PJ, la crisis en Juntos, pero es justamente lo que moviliza estas cosas, es decir, el tema de el juicio a Cristina para poder encauzar el descontento general, por un lado. El juicio a Cristina para poder disciplinar el gobierno. Y por el otro, Cristina diciendo, bueno, acá hay una cuestión política detrás, yo movilizo, hay un clima, si se quiere, de descontento generalizado que genera estas apelaciones. Y yo creo que la izquierda tiene que entender el clima. Y justamente hacer algo que no puede hacer el resto. Hay algo que no puede hacer Cristina, que no puede hacer el peronismo, el resto del peronismo, que no puede hacer Juntos y que no puede hacer Milei, que es ir por todos y desentrañar el conjunto del sistema. Y es una oportunidad porque la gente está en ese clima. Entonces, es la oportunidad para hacerlo. Otra vez, hay que animarse y hacerlo. Yo quería hacer hay algo que a mí hay un círculo que comienza en los 90 y se cierra acá que me interesa simplemente marcarlo, por el tema de la corrupción. El armado kirchnerista, ese armado progre, ¿no? Que fue antimenimista, después se armó con la Alianza y después bajo el kirchnerismo, empezó armándose contra la corrupción menemista. El gran intelectual del kirchnerismo en general es Horacio Berbisky, ¿no? El gran intelectual se quiere de Cristina, que tiene esas editoriales hoy los domingos del cohete a la luna, ¿no? ¿Cómo comenzó su gran carrera en los 90 Berbisky? Con un libro que se llamaba Robo para la Corona, donde denunciaba toda la corrupción de Manzano y hacía de la corrupción un gran eje. Y es muy interesante porque hoy aparece defendiendo a la corrupción, no enojándose por la corrupción,
Y es muy interesante porque en ese momento él denunciaba a Manzano. ¿Dónde está Manzano hoy? Hoy Manzano estuvo en la asunción, digo hoy por decirlo en la actualidad, en la asunción de un ministro que él impulsó, que es Massa, y haciéndose con una empresa de servicios públicos como Edesur. Hoy el grupo Manzano, Vila, Filiberti, es el dueño de Edesur, en esta patria contratista, avalado ahora por Berbisky. Es interesante cómo esto se cierra ahí, ¿no? ¿Te parece, Fabián, que vayamos respondiendo algunos comentarios? Sí, Yo algunos cortitos primero, y mientras que vas leyendo y vamos a algunos más, más complejos. Nehuen pregunta, soy menor, ¿puedo adherirme? En principio entiendo que no, pero podés venir a militar, podés difundir las actividades de Vía Socialista, escribirnos por las redes, por WhatsApp, en distintos lugares de estudio, facultades, secundarios, estamos y podés colaborar, así que te invitamos a sumarte. Después, Manuel Fernández Cisnero, preguntaban quiénes de los trotskistas están en la facultad, en particular en Filosofía y Letras está el PO, el PTS. El PTS le tocaba sentarse en consejo directivo el día de la votación. Así que es ahí responsable directo de esa votación también. Fabián, no sé, algún otro que estés leyendo de los comentarios. Había uno de Darío Gómez Suárez sobre la polarización, yendo a la dinámica política que se está desarrollando. Estaba viendo. a ver. Léemelo porque se ve que no estoy pudiendo. A ver. Eh, esto puede conducir que ellos logren una polarización y además la intromisión de un poder público del Ejecutivo al Poder Judicial. A ver, en principio, como acabo de decir, el Poder Judicial es objeto de disputas. Así como, digamos, cada fracción de Juntos, Massa, los gobernadores, cada uno tiene su grupo judicial. Recordemos Angelici en el caso de Macri, recordemos Justicia Legítima en el caso del kirchnerismo. Cada grupo tiene, digamos, su justicia, es un campo de disputas, de la misma forma que el Congreso, digamos, los poderes ejecutivos. Ahora bien, el tema de la polarización, uno tendría que pensar qué significa polarizar en ese sentido. Hay una polarización que es la polarización más conocida llamada grieta, que es el sector más duro de Juntos, que sería Bullrich, Macri, que ni siquiera se ponen de acuerdo entre ellos dos. O sea, hoy la grieta incluso alcanza a los propios halcones, con Cristina, y esa polaridad necesaria, por eso el tema de las vallas, la idea de que Felipe Miguel habría respondido a algún grupo halcón y por eso habría puesto las vallas, sin consultar demasiado. Bueno, hay toda ahí una discusión. Obviamente a Macri le conviene elevar la figura de Cristina y a Cristina le conviene elevar la figura de Macri, ¿no? Hay una polarización, pero después tenemos otra polarización, y es la polarización entre el centro y los extremos, por así decirlo. Es decir, la aparición de figuras que disputan el centro. Massa, Rodríguez Larreta, Manes, ¿sí? Esa parte del radicalismo, Morales, una parte que están disputando el centro contra los que intentan imponer una agenda de tipo extremo, ¿sí? El tema del centro es que uno piensa que la política argentina siempre va tendiendo hacia el centro, pero nunca se termina de catalizar. ¿Por qué? Porque creo que, eso daría más para discutir o más para desarrollar, la crisis política, esa crisis que dije antes, esa crisis de lo que llamaríamos de hegemonía, hace difícil la reconstrucción tan fácil y tan rápida de ese centro, ¿sí?
También hay un par de elementos que agregar a esto, que es cómo toda esta movida de Cristina efectivamente está avanzando en una polarización donde la deja ella colocada en un eje de ese polo, mientras que el otro polo es un polo más difuso, donde la interna está jugando por de distintas maneras, o sea, están las declaraciones de Carrió otro día, hay una menor capacidad de aquellos que estarían en el otro lado de articular o reunir fuerzas en torno suyo, y hay una cierta tendencia de ahí a cierto éxito del kirchnerismo, cristinismo, en torno a polarizar en relación con la figura de Cristina, que tiene que ver con cierta audacia política de Cristina, cierto mayor olfato político, mientras que de alguna manera la oposición está un poco distraída sumergida en sus internas y con dificultades para articularse. Y en ese sentido, los que a veces aparecen ganar son también por esta lógica política que decías vos, Fabi, pero también por esta cuestión coyuntural de cómo se está dando el día a día. Eh, Pueden ser los Spert, los Milei o Macri, o sectores que aparecen más a la derecha de ese cuadro político, y donde de alguna manera aparecen rompiendo más un statu quo que aparece como insostenible. Esta idea de, bueno, la economía y la sociedad argentina sí no se sostiene, y hay que plantear algo diferente, ¿sí? Y eso termina generando esa polarización donde también se avala por los discursos políticos. O sea, por un lado, Cristina forzando toda esta movida política frente al ámbito judicial, que genera una reacción muy fuerte, ¿sí? Uno lo puede ver la dinámica de comentario en las redes, y por otro lado, alguien pidiendo la pena de muerte para Cristina. Hay una polarización creciente, si uno ve esa dinámica, y que puede llegar a exacerbarse en el correr de los días, de los meses. O sea, puede haber una crisis política mayor en puertas en la medida que esta interna burguesa se va desarrollando, cada uno mirando sus propios intereses. Y en ese sentido nosotros tenemos que prepararnos para intervenir en esta crisis, y no hay mejor manera de prepararnos para eso que tener un plan de gobierno, denunciar a todos y cada uno sin quedarnos pegados a ninguno, sin comernos el cuento de ninguno de ellos, sin ser parte de la cortina de humo que cada uno de ellos van montando, ¿sí? Eso es parte de lo que estamos tratando de hacer día a día en Vía Socialista. Sí, hay una cuestión importante ahí, a ver, no sé si hay más comentarios, de que, digamos, Cristina logró dar un golpe importante, un golpe mediático importante, pero eso está muy abierto porque se viene un ajuste muy fuerte, que todavía, cuyo impacto todavía no lo estamos midiendo. Ya venía un ajuste importante, y el mal humor social es muy grande. Massa, digamos, quiere poder empezar a fijar ciertas variables macroeconómicas y, digamos, empezó a meter algunos guadañazos para mostrar, digamos, cierta presencia, que más allá del impacto macroeconómico tiene más un impacto político. Es decir, él me parece que más que buscar un impacto macroeconómico está buscando un impacto político, es decir, yo acá corto, ¿no? Y eso, digamos, me parece a mí, va a hacer que de acá a octubre del 2023 sea demasiado largo.
¿Y eso qué significa? Que esto va a ser demasiado largo, que va a haber muchos vaivenes. Y eso implica que efectivamente la izquierda va a tener una posibilidad. Y va a tener una posibilidad importante. No es que es, bueno, ahora y se nos pasó hoy. ¿No? Es decir, tiene una capacidad de intervención muy importante. Primero porque esto se puede agravar. Segundo porque esto puede ser muy cambiante. ¿No? Es decir, lo que mostró Cristina es que puede dar un gran impulso mediático, pero no tiene masas detrás. No, Entonces, y eso es evidente, o sea, esto, cuando decimos construyó mucho con poco, eh, no tiene atrás y los impactos mediáticos se difuminan muy rápido si están construidos de esta manera, si son operativos de prensa. O sea, si vos decís, tengo la comunidad científica atrás y tenés 2.000 firmas que no son el 1% de las firmas de un sector que antes apoyaba masivamente al kirchnerismo y ahora evidentemente no lo está haciendo, ¿eso qué significa? Si hasta los sectores que eran tu base de apoyo, que era el sector que más difundía tus ideas, te, te mira con indiferencia o te repudia o te deja librado a tu suerte, quiere decir que la realidad se está imponiendo y que más allá de la cortina de humo, esa realidad se vive, se siente, y esa realidad, como vos decís, con este ajuste que arranca ahora, va a empeorar y va a generar oportunidades. Entonces, ahí hay que estar firme y no hay que desmoralizarse por las dificultades, por las idas y vueltas, no hay que seguir, o sea, hay que seguir la coyuntura, pero hay que pensar que estamos en medio de una crisis donde los tiempos pueden acelerarse muy rápido también. no, es eso, es decir, esto da para largo, esto tiene para largo, esto se va a desarrollar, esto recién empieza, y por eso es importante presentarse con un programa. Entonces, decía Marina, presentarse con la idea, bueno, ¿qué haríamos nosotros? Y fíjense que ninguna fuerza política, ninguna, tiene un programa para ver qué hacemos con la corrupción. Si uno mira, bueno, el kirchnerismo, claro. De hecho, incluso dentro del peronismo y dentro del larretismo, se está pensando en un indulto para todos, una especie de el programa de Asís. Jorge Asís dijo, esto se resuelve muy fácilmente. Ningún presidente, ningún expresidente puede ser juzgado por corrupción ni puede ir preso. Porque si no en la Argentina no se puede gobernar. Lo que está diciendo básicamente es, frenemos la crisis política por un acuerdo. Y efectivamente un grupo del peronismo, el kirchnerismo y un grupo del macrismo, de Juntos, está pensando eso. De hecho, cuando Manes dice, yo no voy a irme en contra de Alberto Fernández por estas declaraciones, está diciendo, cuando Piqueto dice, ojo que a Cristina no le van a encontrar nada, está diciendo eso. Y si uno mira lo que dice Milei, ¿y Milei qué dice sobre esto? ¿Cómo se arregla este problema? Es decir, no tiene más que la furia y el grito de la casta, no tiene nada para resolver esto. ¿No? Justamente además porque no aparecen los dos lados, las dos puertas de la corrupción. Entonces, es importante esto de intervenir con un programa no solamente para eliminar la corrupción en un sentido inmediato, cómo juzgamos a todos los corruptos. El problema es más grave, cómo destruimos una dinámica que lleva necesariamente a la corrupción y construimos otra dinámica. Una Argentina productiva es eso, una Argentina que no necesite un Estado que solvente a parásitos. Pues la corrupción básicamente tiene que ver con eso, porque nosotros tenemos un Estado asistencial. Hay un punto en el cual uno cuando dice, nosotros no queremos un Estado que asista, no estamos diciendo, queremos eliminar, queremos que la gente pobre se muera de hambre. No, es decir, hoy en día el Estado asiste a la clase empresaria. La asiste en dos sentidos, en un sentido directo, y la asiste porque se encarga de matizar, de anestesiar las consecuencias de lo que hace esa clase empresaria. Entonces nosotros necesitamos una dinámica completamente diferente. Y eso es lo que estamos proponiendo.
Y además, y obviamente eso implica presentarse a elecciones. Eso implica tener un programa, presentarse a elecciones, poder discutir en ese terreno también. Y es por eso que estamos en esta construcción de vía socialista, y es por eso que estamos en estas discusiones, y es por eso que pedimos a todos los que están de acuerdo, los que comparten estas posiciones, primero, obviamente, que nos lean, que lean todos nuestros materiales. Tenemos mucho material por los casos de corrupción, tenemos mucho material con respecto al tema de obra pública, de burguesía planera. Yo no sé si esto, supongo que está ahora en ese momento. Ahí, Enzo Coronel te pregunta justo sobre este punto, fuentes de los expedientes de corrupción de 1980 a 2022 que habla Fabián. Yo creo que debe referir a las estadísticas de cuántos casos llegaron a ser juzgados, estos datos que dabas al principio de la charla. Son datos que sacados de la auditoría que realizó el Consejo de la Magistratura de la Nación. Si el Consejo de la el Consejo de la Magistratura realizó una auditoría sobre estos casos y terminó redactando un informe, ¿sí? No hay mucha ciencia en eso, o sea, porque es básicamente tomar un expediente, ver si llegó a juicio oral o no llegó a juicio oral, y ver si llegó a juicio oral, si hubo fallos, si es condenatorio o absolutorio, y ya está. Es un trabajo de ir a los archivos y todo, pero no es que, no sé, tomó un precio sobrevalorado, como a veces en economía puede pasar, o no deflacionó no deflacionó un valor, o no hizo la paridad con el dólar a tal año, con base en tal otro. Es decir, es muy sencillo, ¿sí? Ahí, Leonel Reyes plantea, además de las obras públicas, se podría agregar como entramado de corrupción al Ministerio de Transporte, relacionado sobre todo con los trenes y el Ministerio de Economía. Ahí, Leonel, sí, aparte hay varios temas acá. ¿Cómo se ha ido estructurando el sistema de transportes en la Argentina en función de intereses de empresarios individuales? Porque si vos pensás, y acá yo te lo planteo más allá de un hecho de corrupción, sino simplemente de cómo se piensa la estructuración de la economía y cómo eso beneficia al empresario individual y no al país en general, al conjunto de su población. Cuando se benefició todo el sistema de transporte por carretera frente a los trenes, desarmando todo el sistema ferroviario argentino, aparece la idea, bueno, para el empresario individual es más barato transportar en camiones. Claro, pero el camión rompe la ruta y ¿quién después tiene que arreglar la ruta? ¿Sí? ¿Qué termina saliéndole más barato al país, a nuestra economía en su conjunto? ¿Sí? Entonces, acá hay que ver esta cuestión de la corrupción es solo la punta del iceberg, porque así como se pierde recursos por la corrupción, se pierden recursos por la búsqueda de el interés individual, de pensar en el empresario individual y qué es lo más eficiente para uno y no qué es lo más eficiente para el sistema económico en general. Y ahí el tren es más eficiente que el sistema de transporte por carretera y tenemos que ir hacia ese punto. Ahora, esto aparece en un montón de niveles. Por ejemplo, controles. El caso de los trenes. Hay trenes que están funcionando mal, que funcionan lentos, por esta cuestión de distintas formas de entramados de corrupción. Una de las formas de entramado de corrupción es la vista gorda a las infracciones que hacen los empresarios. Yo antes hablaba de contaminación. En el sistema ferroviario, en un momento yo estaba dando unos cursos docentes en una barría, y una de las principales, iba y volvía en tren, iba todos los sábados, iba los viernes a la noche, tenía que volver recién el domingo a la noche porque era la franja de horaria de vuelta de los trenes, y el tren
tardaba el doble de lo que debía tardar. Entonces, hablando de por qué estoy diciendo, no, es lo que pasa es que las vías están destruidas, las arreglan a cada rato, es muy costoso arreglarlas, pero se rompen permanentemente porque Amalita, Fortamal y Loma Negra cargan en los vagones de carga el doble de lo que está permitido y se hace la vista gorda. Entonces, con la carga de Loma Negra se revientan las vías, después el Estado tiene que ir a repararlo. ¿Y quién controla ahí? Bueno, ahí es otro de los mecanismos donde esto aparece, ¿sí? Entonces, el uso de todos los servicios públicos por parte de los empresarios es algo que tiene que ser fiscalizado de manera de que no hayan subsidios encubiertos. Ahí, si Loma Negra rompe las vías y después el Estado paga la reparación, esto así no puede funcionar, es otra forma de subsidio encubierto. Entonces, así como tantas. Entonces, ferrocarriles, puertos, son todos elementos donde el rol del Estado es central y han sido mecanismos gigantescos de transferencias a sectores privados. Y eso es parte de lo que queremos cortar en Vía Socialista. Sí, lo mismo con los subsidios energéticos. Es decir, el subsidio energético dice, bueno, hay dos cuestiones. Primero, los subsidios energéticos tienen una función de subsidiar energía a las empresas, y que las empresas reciban energía barata. ¿Qué significa energía barata? Que energía que normalmente no podrían pagar. ¿Qué significa que no podrían pagar? Que no tienen la escala y la productividad para poder pagar la energía al precio del mercado. Entonces el Estado tiene que subsidiarlas. Y cuando digo el Estado significa todos nosotros. Ustedes saben, el déficit fiscal que tiene el país, una importante parte del déficit fiscal es este subsidio a la energía. Y otra parte, sí, uno dice, va a los hogares. Ahí nomás. Si uno mira a nivel nacional, va a una parte de los hogares, pero en realidad cuando va a los hogares, en realidad va a tratar de mantener el salario bajo. Porque en la medida en la cual uno recibe una energía relativamente barata, el salario tampoco sube. Una cosa, Fabián, incluso ahora con el ajuste energético, lo primero que salieron a decir es a las pymes no se les va a ajustar. O sea, se va a ajustar a los hogares, no a las pymes, que es el grueso, o sea, no a las empresas, que es el grueso de los subsidios. Y después cuando uno mira, empieza a correr el hilo de todo eso, lo que se encuentra es que esto empieza haciendo una bola de nieve. ¿Por qué? Por el déficit fiscal, el gobierno emite deuda en pesos. El gobierno emite deuda en pesos, como con esa deuda en pesos emite para después poder que esos títulos no se devalúen, hay inflación. Como hay inflación, para tratar de bajar la inflación, se sube la tasa de interés. Como se sube la tasa de interés, se necesita más plata para rescatar esos títulos. Eso va generando una bola de nieve que genera básicamente un Estado quebrado. ¿Y dónde está uno de los elementos disparadores de ese déficit fiscal? Bueno, las transferencias al sector privado que hablamos recién, y fundamentalmente esas transferencias, las transferencias energéticas, que estamos pagando todos. No se trata de saquemos el subsidio para que la gente tenga que pagar, no. Saquémosle el subsidio a las empresas que no pueden funcionar sin estos subsidios. Y si no pueden funcionar sin estos subsidios, que se integren al Estado y vamos a hacer una empresa grande que funcione y que no necesite subsidios. Por el contrario, que en lugar de tener que consumir dólares, estas empresas traigan, como mínimo que no consuman, pero como ambición, que traigan dólares. Una cuestión, estamos hablando de el ajuste sobre el sector, sobre las tarifas energéticas que pagamos en los hogares, no las empresas. Y acá, a colación del comentario de Federico Fechum, que dice, el kirchnerista cree que atacar a Cristina es ir contra los años dorados K, y que con ella proscripta se anula la posibilidad de volver a ese pasado idílico. Pareciera que así funciona esa mentalidad K. Ahí hay una fantasía. Tengo la imagen de Cristina ayer
hablando de vienen contra la alegría peronista, ¿sí? Entonces, esta idea de los años dorados, o sea, los años dorados del kirchnerismo, y en el medio de uno de los ajustes más grandes, es decir, vienen contra la alegría peronista porque no soportan vernos felices. Cuando la gente está angustiada, se está muriendo de hambre, no va a poder pagar las facturas, ¿sí? Y al que tenga la suerte de poder pagar la factura porque le aceptaron el subsidio, ¿sí? Si le aceptaron el subsidio, no le van a dejar ahorrar ni $1 porque si te dejo el subsidio, ya no podés comprar dólares a precio oficial. Que, digámoslo, o sea, cada vez que la gente se queja por el cepo del dólar, el kirchnerismo sale a criticar, pero el obrero que puede ahorrar, obviamente va a ir a ahorrar en dólares, y el obrero ahorra porque a veces el que tiene ese margen, esa capa obrera que tiene un pequeño margen, aunque sea una vez al año con el aguinaldo, el que todavía está en blanco, porque a veces ni siquiera es para algo más que para poder llegar a un consumo que está postergando, para poder llegar a poder irse, dejar de vivir en la casa de los padres y poder pagar lo que le piden para entrar a un alquiler. ¿Y qué hago si los alquileres siguen subiendo? Yo tengo que ahorrar en dólares. Ah, pero si pediste subsidio ya no podés comprar dólares al oficial. Son en este mismo contexto de tremendo ajuste, están diciendo que la atacan a ella porque atacan a la alegría del pueblo, porque son envidiosos de la alegría del pueblo. Hay un grado de delirio y fantasía en el discurso que en cierto punto es insostenible en la actualidad. Y por eso parte de esto que decíamos de que puede haber muchos vaivenes muy rápido en torno a esto y que muchas de estas acciones pueden volver como un boomerang a Cristina también. Sí, una cosa muy interesante de esta cuestión mediática es que ella habla de la alegría. Hay que recordar, y recordarle a ella y a estos fanáticos, que Cristina desde el año 2011 que no gana una elección, porque la del 2013 la perdió, la del 2015 la perdió, la del 2017 fue sola y perdió por goleada. En el 2019 ganó poniendo de candidato a un tipo que había dicho que había que meterla presa. Así que, digamos, uno dice ganó y no sé. Y en la última elección perdió por paliza. Perdió por paliza. Ella y todos juntos. Entonces, ojo con eso. Cuando ella dice la alegría, disculpame, pero digamos, venís perdiendo, hace 10 años que venís perdiendo la selección. Sí, y esto mismo desarma el discurso de las proscripciones. O sea, quieren proscribirla porque si no, Cristina gana en el 23. Bueno, uno con o sea, la política argentina y con el desastre que es lo que hoy es la oposición, todo puede ser en la Argentina, pero no es que Cristina sea fija ganadora, lo que estás mostrando ahí es lo contrario, que deba ser proscripta porque si no es ganador seguro. Esta idea que, bueno, que se sostenía hasta la llegada de Alfonsín al poder, de que al peronismo nadie le ganaba las urnas. Eso se ha mostrado más de una vez falso, pero bueno, los mitos siempre se reciclan. Sí. ¿Tenemos más preguntas o ya estamos? Había algunas más, pero entiendo que vuelven sobre lo mismo. ¿Qué le sirve al trotskismo sostener? Bueno, acá bueno, había una que me parecía repetida que iba un poco a ¿qué le sirve al trotskismo
sostener el discurso kirchnerista, este tipo de cosas. Una de las cosas, yo diría breve, para pasar a otra que acá nos están marcando, es que el trotskismo se siente cómodo polarizando con el macrismo y la verdad no se le anima del todo al kirchnerismo, y entonces es parte de lo que hace. Voy a leer otra pregunta que está ahí, que tiene que ver con la movilización de ayer. Jonathan Mereles. Eh, Buenas, como el peronismo otra vez en columna detrás de Cristina, ayer como parte de la movilización hubo sectores ligados directamente al peronismo de La Matanza. Espinosa, como para dar un ejemplo. Bueno, era un comentario, pero en relación un poco a los sectores que se están movilizando, los sectores que se están moviendo de a poco, sea en la movilización, sea en las redes. Hay una cuestión interesante, porque justamente lo que mostró esa movilización es que Cristina no moviliza mucho. Si Espinosa movilizó en La Matanza y consiguió eso, yo estuve por ahí para ver cómo era la cosa, y se fue a hacer la observación de campo. Había 4 micros nada más que 4 micros escolares. Si eso es todo lo que moviliza Espinosa, estamos en problemas. Pero además otra cuestión, Espinosa tiene un problema, y es que hay una candidatura a la intendencia de La Matanza de la mujer de Pérsico, con lo cual Espinosa es el primero en poner las barbas en remojo. ¿Qué es lo que está pasando un poco en el conurbano con la interna del peronismo? Es decir, movimientos sociales que están tratando de poner sus propios candidatos en los lugares donde gobierna el peronismo, pero que no le está yendo bien, y en los lugares donde gobierna Juntos, como 3 de febrero, por ejemplo, donde también el peronismo parece que, digamos, eso llaman a reconfigurar reconfigurar el frente de todos. Y si no van por dentro, van por afuera. Es decir, acá no hay un monolitismo. No lo hubo ayer. Y otra vez, ella puso una movilización para el 17 de octubre, de acá a un mes y medio. O sea, ella no tiene todas las cartas. Yo vi en algunos portales, en algunos medios de comunicación, la idea de que Cristina se puso todo el peronismo detrás de ella. Eso no es así. Hubo declaraciones, obviamente, en favor de ella, que tienen más que ver con cuidarse. Como yo decía, si te tiran de la piola, pasa a todo el mundo. Ese es un elemento que tiene Cristina, que tal vez lo quiera usar en algún momento. Es decir, quizás ella en algún momento utilice sus operadores judiciales para que la causa avance al simple efecto de que empieza a tocar gente que ella quiere que salte. Por ejemplo, si ella quiere que salte Gerardo Martínez, y bueno, si la causa va en las conversaciones de López y Gerardo Martínez va a saltar. Es decir, así ella, digamos, puede llegar. Pero fuera de eso, yo hoy no veo al peronismo encolumnándose detrás de Cristina. Digo, tenemos toda la imagen de lo que pasó ayer, la cuestión mediática de lo que pasó ayer. Ojo que en la semana ya se puede empezar a hablar de otra cosa. Sí, una cosa más en torno a la gente ayer en Recoleta. Uno lo que parece que se está movilizando es la cúpula de algunos sindicatos, o sea, los dirigentes, no las bases, sectores más PQU de capital. Vos decís 4 micros. Vos pensás que en provincia ahora, no, estos días no hay micro después de las 11, 12 de la noche. O sea, con lo cual, si no, alguien del conurbano, si no estuvo con micro, no está, pues no puede ir y volver, no puede movilizarse. Entonces, ahí no, o sea, aparece más, pues esto por mucha gente que uno ve en redes que se saca la fotito, estamos acá en el aguante, etcétera, etcétera, aparece mucho más de los sectores que tienen algo que ver con el aparato cristinista, kirchnerista, acá en Capital, en universidades, en la cúpula del sindicato, pero no que estén moviendo realmente gente. Y si todo lo que movieron en un contexto donde la gente no puede moverse por su cuenta demasiado, son 4 micros, y bueno, eso dice de lo que planteábamos al inicio.
no es la movilización de la que ellos están hablando, ¿sí? No son las masas, no están pudiéndola juntar y por algo están tirando la pelota para adelante en función de la fecha mística del 17 de octubre. Pero bueno, eso de apelar un nuevo 17 de octubre es complicado. Hasta Perón lo quiso hacer en algún momento y se le dificultaba. O sea, esto de amagar con renuncia, amagar con me están presionando y buscar un operativo clamor que le devuelva poder político. Y eso parece difícil. Y en ese sentido también Cristina está yendo y viniendo con distintas cosas, tanteando distintas posibilidades. Así que ese Sí, movimiento... sí, una cosa interesante ahí es que en esa movilización estuvieron Guado de Pedro, estuvo Kicillof, es decir, estuvieron funcionarios de primera línea. Y además hubo mucho aparato si se quiere, de primera plana, o sea, mucha gente, directores de ministerios, es decir, me hizo acordar un poquito, perdón, el paralelo, que la elección de CONICET, que la lista púrpura perdió por un voto, tuvieron que hacer bajar al directorio y creo que terminó votando la directora de CONICET para poder dirimir la dirección. Tuvo que bajar la directora de CONICET para votar y dirimir la elección. Acá me parece que hay algo de eso, es decir, hay un punto en el cual están apelando a la primera línea de la administración, cuando normalmente esa gente no se moviliza. Es decir, No, uno no, tiene claro. masas, no moviliza a esa gente, e incluso uno cuando veía las entrevistas, es muy interesante haber seguido a C5N, las entrevistas que hacía la gente de ahí. Es decir, eran los funcionarios de primera línea con Guado de Pedro, Kicillof, intendentes, y después gente, digamos, que era secretaria de algo, directora de tal, ¿no? Es decir, gente de primera línea, ¿no? Es decir, con lo que mostraba una incapacidad de movilizar ya no a la población en general, sino incluso a las propias bases de esa administración, ¿no? Sí, 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 eran sectores oficinistas, o sea, estaba todo, viste, la olla popular, etcétera, pero se veía más gente que deambula normalmente en oficinas que la que puede deambular en el conurbano, ¿sí? Una presencia importante en ese sentido. Un último, o sea, más o menos estaba viendo comentarios, pero podemos ir cerrando, me parece, pero quería plantear, el Osval plantea, ayer Pablo Pozzi proponía impulsar un manipuliti a través de la creación de fueros especiales para juzgar la corrupción. Yo entiendo que esto tiene que ver con algo que nosotros veníamos planteando y que venimos charlando también con Pablo antes del vivo que hizo Pablo Pozzi ayer con Eduardo, que esta ha sido siempre nuestro planteo frente a estos casos de corrupción, que nosotros tenemos que no tratar de calmar el fuego, sino que darle aire, que avance todo lo que tenga que avanzar y sobre eso nosotros podremos construir, ¿sí? Hay muchas columnas de Eduardo Sartelli en distintos años, en distintos momentos de estas causas que las han ido siguiendo y donde siempre planteamos lo mismo, ¿sí? Que esto hay que fomentarlo, hay que impulsarlo y bueno, la forma legal que estamos planteando es esto de tribunales especiales que puedan tener un proceso express y que haya y que esto termine con la expropiación de los empresarios, los políticos, las firmas que estén involucradas en estos hechos de corrupción. Pensemos acá que estas firmas, estas personas, se hacen con el dinero del Estado, y no es que el dinero del Estado queda ahí, se invierte, tiene intereses, tienen ganancias, o sea, donde hay estos hechos, tenemos que ir a una expropiación que incluso avance sobre el conjunto de la empresa involucrada, ¿sí?
Porque si no, el hecho de la corrupción puede ser tomado como un crédito más que el Estado le dio a la empresa. Bueno, te saqué esta plata, ahora te devuelvo esta plata. En el medio construí en base a eso. No, empresa o político que está involucrado en corrupción, su patrimonio, fuera de la vivienda única familiar, etcétera, tiene que ser expropiado. ¿Sí? Tenemos que ir hacia leyes más duras en torno a eso, ¿sí? También. Bueno, creo que más o menos, no sé, Fabián, que si venías Sí, viendo los comentarios, si había quedado alguno que te hayas quedado con ganas de retomar. Pero bueno, hay yo varios comentarios sí, veo que que, casi todos vienen en ese sentido. Eh, salvo alguna acusación de gorilas que creo sí, haber pero bueno, leído por ahí, pero bueno, es parte, es parte de estos operativos, o sea, cualquiera que diga que la justicia tenga que avanzar y que si un peronista o un kirchnerista tiene que ir preso por haber robado, bueno, va a ser acusado de gorila. Probablemente en el ámbito opuesto haya acusaciones similares y nosotros decimos, tienen que ir presos todos, y tienen que ir presos Macri, sí. Cristina, Otra, tienen que ir sí, presos todos, no es uno o el otro. ¿Sí? sí, Acá la defensa de Cristina, la propia defensa de Cristina tiene que ser su acusación y no solo de ella, sino de toda su clase, toda la clase política burguesa argentina. O sea, no soy yo sola, somos todos, vayan todos presos. No es algo hacia un sector, ¿sí? sí, ahí hay Que una cuestión, vayan todos presos y que todos devuelvan la plata. hay una cuestión que es, además de eso, cortar con la dinámica que genera esto, ¿no? Es decir, cortar con una Argentina de parásitos que genera este tipo de cosas. Y otra cuestión interesante es que no es que, porque hay por ahí una consigna de nosotros estamos de acuerdo con que Cristina es culpable, pero hasta que no la juzgue un tribunal popular, o etcétera, etcétera, no estamos de acuerdo en que la condene. No, eso no. Hoy en día nosotros no tenemos la justicia. Es así. Por lo tanto, hoy en día nosotros apoyamos este juicio a Cristina. Obviamente queremos que vaya más allá. Lo que no apoyamos es que esto que se circunscriba simplemente a cierto personal y que se termine arreglando como se va a terminar arreglando. En eso no estamos de acuerdo. Pero estamos de acuerdo en que se la juzgue a Cristina. Y estamos de acuerdo en que hayan salido todas estas pruebas contra Cristina y contra el conjunto, contra casi el conjunto del personal político, que en realidad es todo el personal político que ha gobernado la Argentina y con todo el Y empresariado. los Es decir, empresarios, y es los decir, empresarios que estamos diciendo. no es que estamos en contra de esta acusación, no, nos parece insuficiente, que no es lo mismo. ¿Sí? Esto es importante porque aparecen posiciones diciendo, está bien, Cristina es corrupta, pero este tribunal no la puede juzgar y por lo tanto nos oponemos a que este tribunal la juzgue. No. Si la están juzgando ahora, como la están juzgando, bueno, que esto avance. Obviamente nosotros queremos que esto sea suficiente, que hay que ir por más, que hay que transparentar todo y por eso peleamos. Bien, creo que eso ha quedado claro de nuestras partes. Invitamos a cualquier duda a que lean nuestras publicaciones, que vean los otros videos, que nos sigan para eso en redes, ¿sí? Y ahí van a ver una cuestión que es central, que es la consecuencia en la cual con la cual hemos sostenido estas posiciones a lo largo del tiempo, ¿sí? En momentos donde era más difícil que hoy sostenerlas, o sea, donde Milagro Sala, hay... por ejemplo. Exacto. Milagro Sala, cuando fue lo de Milagro Sala, nosotros explicamos que nosotros no queríamos perder la presa por cortar una ruta, pero que tenía que ir presa por todos los hechos de corrupción y de sobreexplotación a los obreros y además de represión a la propia clase obrera. Hoy en día está saliendo a la luz toda esa trama y, digámoslo,
la riqueza que ha acumulado la familia de Elvira González. Pero digo, esto lo sostuvimos en el año 2010, a principios del 2016. Recuerdo que me hizo una entrevista Marcelo Sotobiacta, y nosotros dijimos exactamente eso. Eso es importante porque en un contexto donde quizás quienes no nos conocían de antes y solo conocían las intervenciones televisivas de la izquierda trotskista, puede confundirse y pueden no entender que acá hay otra izquierda, ¿sí? El trotskismo no es toda la izquierda, acá hay otra izquierda, Vía Socialista es una nueva izquierda, es una izquierda que ha mantenido una independencia muy fuerte a lo largo de todos estos años de los distintos gobiernos de turno, sosteniendo todas estas batallas contra la corrupción, contra el armado del sistema económico argentino, contra la forma en que operan los empresarios en la Argentina, y que no nos quedamos en el denuncialismo, que tenemos propuestas para cambiar esta situación y para gobernar el país de otra manera. Por eso, al que no nos conocía, que nos vaya conociendo un poco más, que lea, que vea intervenciones anteriores de Fabián Arari, de Eduardo Sartelli, mías, que nos sigan en las redes, ¿sí? Vía Socialista, que descarguen nuestras propuestas. Tenemos Argentina 2050, que es una propuesta para organizar la sociedad argentina sobre otras bases a mediano plazo, un proyecto de desarrollo a mediano plazo, y me dirán, bueno, estamos mal ahora, que cuesta imaginar cómo llegar al 2023, menos cómo llegar al 2050, a veces nos ponen en las redes. Bien, lo sabemos, tenemos una propuesta para la coyuntura, para salir de la crisis más inmediata. Entonces, están ahí los links, lean estas propuestas, síganos y difundan esto. Y a los que ya nos van conociendo, bueno, súmense a colaborar, adhiéranse, afíliense y participen con nosotros con estas campañas. Porque a todos los que nos dicen, ¿cómo puede ser que el trotskismo haya hecho esto? ¿Cómo puede ser que el trotskismo haya hecho otra cosa? Y bueno, si no querés que eso sea la izquierda, tenés que construir otra izquierda. Entonces, sumate, colaborá a crear, a construir Vía Socialista. Yo creo que con esto podemos seguir ir cerrando, y recuerden, normalmente todos los sábados 19 horas tenemos vivos planificados. El sábado que viene, el primer sábado, creo que ya estamos en septiembre, vamos a tener a Damián Vil y Gonzalo Sanservino, que son dos especialistas en el tema, hablando de el empresariado argentino, ¿sí? Los subsidios al empresariado argentino y por qué hay que acabar con esta burguesía planera. Así que es un tema que tocamos hoy de alguna manera más superficial. Dos especialistas en el tema van a estar hablando de eso, así que los invitamos a conectarse de nuevo el sábado que viene para poder debatir con ellos este tema que está íntimamente relacionado con lo que estuvimos hablando hoy. Bueno, sí, Fabián. Es eso, sí decirles a todos los que ya nos hayan leído, que se acerquen, que para poder estas ideas puedan estar, necesitamos un apoyo. El apoyo es, en principio, simplemente, por ahora, o lo más inicial es la adhesión. Hay un link para poder adherirse, que no implica afiliación, pero sí es una adhesión, para que nosotros podamos empezar a presentarnos. Bueno, simplemente eso. Gracias por estar ahí del otro lado, y bueno, nos estamos viendo. Hoy, especial en vivo de Vía Socialista. Fabián Arari y Marina Cabat debatirán sobre la corrupción, el juicio a Cristina y lo que éste nos revela. Súmate a participar con tus preguntas y comentarios.